conocen más de lo que es el ófono. Uno es el páncreas. Este órgano lo vamos a ver con mayor cuando hablamos del sistema digestivo. Pero aquí nos interesa una parte. Si ustedes recuerdan, el páncreas es una víscera doble, o sea, es exógena y es endógena. Aquí lo que nos interesa acá es la parte endógena. El páncreas es una glándula más o menos de unos 15 centímetros de largo que está localizada en el área superior del cerebro y que tiene la cabeza del páncreas está enclavada en el duodeno intestinal. Ahí está. Así es como siempre. Aquí está el duodeno y la cabeza del páncreas está metida ahí. Esto tiene sentido porque ahí es donde va a verter todo como pancreas. Pero lo que nos interesa hoy es que existen, especialmente en la cola del páncreas, unas estructuras redondas. Si nosotros vemos un corte de páncreas, vamos a ver que hay una serie de estructuras que tienen esta imagen. El páncreas está lleno de estas imágenes. A esto se le llama acinos pancreáticos. A esto. Todo eso está metido. Eso es, digamos, lo que es la mayor parte del páncreas. Los tales acinos pancreáticos, esos van a producir enzimas digestivas. Hasta ahí dejamos. En medio de todo esto, encontramos estas áreas. Entonces, como están metidas, digámoslo, dentro de un mar de acinos, a esto se le llama islotes de Langerhans. Esta es lo que es la parte acinal. La parte acinal, insisto, es la parte exógena o la función exógena del páncreas. Va a producir jugo pancreático, eso lo vamos a ver en el sistema digestivo. Pero la parte endocrina la dan estos islotes que están metidos dentro de la misma estructura de acinos. Uno distingue con claridad que hay una ruedita por aquí, otra ruedita por acá, otra ruedita por acá, otra por acá. Esos son los tales islotes de Langerhans. Y ellos son lo que hace la función endocrina del páncreas. ¿Están claros? Son los islotes. Si ahora nosotros ya empleamos un islote, nos vamos a dar cuenta que hay una finísima capa de tejido conectivo laxo que de alguna medida individualiza al islote, o sea, como para separarlo del tejido acinal, está esta capa de tejido conectivo laxo muy pequeñita. Adentro de los islotes, ¿qué hay? Bueno, hay un montón de células dispersas, entremezcladas, se pueden ir viendo. Aquí las voy a separar un poco porque me va a servir. Pero están metidas todas juntas y hay por lo menos 4 variedades celulares que uno puede identificar. Digamos que las que puse en negro son las células alfa. Las células alfa. Las que están en azul son las células beta. Las que están en rojo
son las células delta. Estas son las que ya llevamos tres. Y otra variedad pequeña que está metida aquí. Voy a separar un poquito para que... Otra variedad que se le llaman las células F. Estas son las cuatro. Aquí para separarlas por color y todo. Pero en el islote están mezcladas unas con otras. Pero sí nos resulta más numerosa. Si le queremos poner un porcentaje de las 100 células que hay aquí, 70 son 70%, son un 20% son alfa. Delta es entre 5 y 10%. Y las células F pues, debe corresponderle más o menos un 2%. Las células beta son las más numerosas, es el 70%. Las células alfa, un 20%. Las delta, entre 5 y 10%. Y más o menos un 2% que corresponde a las células C. Eso es lo que hay. Con coloraciones histoquímicas es que pudimos saber estas variedades y ya establecimos qué es lo que produce cada una de estas células. La capa es tejido conectivo, la que nos rodea. ¿Cómo? La capa que rodea los islotes del alga es tejido conectivo. Lazo. Tejido conectivo lazo. Es una capa finita. Ah. Todo el páncreas está cubierto de tejido conectivo lazo. Una capa, el islote, pues es una prolongación muy pequeña. Vamos a ver cómo está la distribución acá. Bien. ¿Qué produce? Las células alfa producen una hormona que se llama glucagón. Esta es una hormona que se produce cuando hay una baja en el nivel de azúcar. Cuando hay una baja en el nivel de azúcar, les vuelvo a repetir, el valor normal de azúcar en la sangre está entre 70 y 110 miligramos por ciento. Eso es lo que debe tener nuestra. Ahorita le sacamos sangre a cualquiera de ustedes, el valor debe estar acá. Ese es lo normal. Entonces, cuando hay una baja de azúcar circulante, que tampoco se comporta mucho, usted tiene 50 de glucosa en sangre en este momento, usted no está con mucho dinamismo, se siente uno que está demasiado decaído, se acelera la frecuencia cardíaca, o sea, hay dificultades. O sea, nadie puede decir que yo tengo 30 de glucosa, tiene 30 de glucosa, está muerto. Da suerte de que no puede bajar mucho. Para evitarnos esas bajadas es que se secreta el glucagón. ¿Cómo hace el glucagón para que el nivel sanguíneo suba? Porque va a trabajar en el hígado. La glucosa sanguínea en exceso, una parte de esa se acumula en el hígado. ¿En forma de qué? De glucógeno. Ahí está almacenado. En casos en que necesitamos azúcar, el glucagón va a trabajar sobre los hepatocitos para que liberen el glucógeno. Entonces, eso hace que en la circulación sanguínea el nivel de azúcar aumente. Eso lo puede hacer varias veces en el día. Por ejemplo, si uno tiene un ayuno prolongado, ¿verdad? Es decir, cenó a las, 8:30 de la noche, pero ya son las 10 de la mañana y usted no ha probado alimento, uno tiene baja el azúcar. ¿Sí? Está claro. Desde luego que usted sigue con su actividad y vino y va para allá, pero no ha comido nada. ¿De dónde está teniendo la energía? La está sacando de acá. ¿Sí? Está claro. Esa es la función del glucagón. El organismo, bueno mencionar, el organismo tiene otras maneras de conseguir azúcar. Si el glucagón no va a hacer su función, lo hace a través de la cortisona, pero ese es otro mecanismo en que saca azúcar
claros en este asunto. Aquí esto es lo que me interesa. Las células betas, estas son las más famosas. Estas son las que producen insulina. El organismo sintetiza insulina pues casi todo el tiempo, pero no libera a la sangre la insulina todo el tiempo. Entonces, en alguna medida está almacenada en esta célula. Por eso, al hacer las funciones, las células beta son las que se tiñen más intensamente, son las que están más oscuras, porque tienen almacenada la insulina. La razón de tenerla almacenada, la sintetizó, la produjo con un precursor que se llama preinsulínico, pero lo cierto es que la tiene ahí, para que en el momento en que se necesite, solo sea sacarla. Si en ese momento va a empezar a sintetizarla, los niveles de azúcar se van a ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Hasta acá. ¿Cuándo se produce la insulina? Cuando los niveles séricos de azúcar o glicemia están arriba de esto. En condiciones normales. Esto les dije, si les medimos, esto es lo que debe tener ahorita ustedes más o menos, excepto que ya comieron. Pero uno debe calcular que en 2 horas, al margen de lo que haya desayunado, desayuno huevo, desayuno frijol, desayuno cornflakes, leche, al margen de todo eso, 2 horas después del desayuno, usted debe estar aquí. Debe estar en este lugar, al margen de lo que haya desayunado. Por supuesto que si desayunó poco de lo que tomó una taza de 2 panes, pues más pronto que 2 horas va a estar aquí. Pero se acepta que de 2 horas después, por eso uno pide a veces un examen en ayunas y 2 horas después de desayunar. Esa es la rutina para controlar dónde está. Ya, eso se lo van a indicar. En el peor de los casos, en ningún momento, ni en ayunas, ni 2 horas PCN, nunca debe pasar de 150. Ya tiene por ahí 130, por ahí va uno viendo, ahora dicen que es prediabético, pero uno puede manejar. Pero lo que quiero jamás debe pasar de 150. Desde luego que debemos tener claro esto. Si yo me di un desayuno, de verdad, bueno, evidentemente, si yo hago una medición a la hora le vuelvo a sacar, usted va a tener 200 a la hora. Por eso insisto, a las 2 horas debe andar aquí. ¿Sí está claro? ¿Cómo es que logramos que descienda eso? Esa es la función de la insulina. En cuanto empieza a subir el nivel, y estoy comiendo, y la digestión está empezando a hacer, mi nivel de azúcar se va yendo para arriba. Conforme va subiendo, se va secretando la insulina para ir tratando de mantener el nivel. Desde luego que les digo que volverlas a poner a las 2 horas, o sea, no es tan rápido, pero de alguna manera desde que empieza a subir se secreta insulina, desde que empieza a subir se secreta insulina. ¿Cómo hace su función la insulina? La insulina guarda el exceso de azúcar en 3 lugares. Una es el hígado. Ahí la almacena en forma de glucógeno. Ahí guarda, esa es una parte. ¿Dónde más va a guardar? En el músculo. También hay receptores para insulina, abre esos receptores que almacena en el músculo. Y el otro lugar es, ya lo saben ustedes, ¿dónde lo almacena? Hígado, músculo, sin pena, ¿dónde más? Ya no saben cosas, pero preguntando. En cuanto les diga la respuesta, ¿cuál? En el tejido graso, correcto, el tejido adiposo. Ahí es el tercer lugar donde almacena el azúcar. Esa es la función principal de la insulina. Y solo viendo dónde va a colocar. Por eso se produce inmediatamente. Si yo, es decir, con el tiempo, con los años, las células
de estos islotes empiezan a mostrar agotamiento. Eso es un proceso natural. Y entonces cada vez produzco un poquito menos de insulina. Esto no me va a pasar cuando yo tengo 30 años, pero cuando yo tengo 60, 70 años, mi producción de insulina ha disminuido. Y entonces, pero también hay que entender que cuando uno llega a esa edad, ya no desayuna así. ¿Me entiendes? Si uno a los 20 años desayuna como que es descosido, a los 70 años un cafecito y un huevito de leche, eso permite que el nivel de insulina, aunque ya estoy produciendo menos, me siga manteniendo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Si yo empiezo a tener muy poca producción de insulina, no voy a tener la capacidad de almacenar la glucosa que anda circulando. Ese es lo que ustedes conocen como diabetes mellitus. Y esta que estamos diciendo que fue lo que me pasó, que ya produzco menos insulina, esa es la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 es el que ya nació así, el que ya nació con poca producción, ya que está inyectando insulina desde el niño. Pero esto es lo que sucedió. No estoy produciendo suficiente insulina. Si ustedes ven actualmente, hay un aumento muy grande en casos de diabetes. Ahora es lo usual. ¿Qué le pasó? Que fíjese que estoy teniendo problemas con el azúcar, fíjese que estoy teniendo... Ahora hay muchísima más gente, ¿sí? Que se le diagnostica con este tipo de diabetes. O sea, su páncreas ya no es suficiente para producir la cantidad de insulina. Eso está sucediendo con mayor frecuencia. Por eso los casos de diabetes van para arriba. Lo que puede pasar es que los de hace 100 años tenían mejor páncreas que los que tenemos ahora. ¿Ya? Entonces, por eso ahora los detectamos a los 35, 40 años. Y aquí yo soy diabético, que tengo por lo menos, ahí está. Sí, estamos claros. Eso es lo que sucede. También, estas son observaciones. Todos saben que hay una serie de pastillitas, en general se les llama hipoglicemiantes orales. Eso de cualquier cosa, amaril, daonil, diabinesa, hay un montón de productos que son hipoglicemiantes orales. Todos hacen exactamente lo mismo. ¿Para qué sirve dar esas pastillas? Para que venga a estimular a las células beta y todavía les logre rascar un poquito para que produzcan un poquito de insulina. Esa es la función de los hipoglicemiantes orales, cualquiera sea su etiología, sulfonilurea, guanidina, el nombre comercial que quieran, esa es la función. ¿Estamos claros? Si yo no tengo, esta no es fase de diabetes, pero si yo no tengo insulina, el nivel de azúcar se va para arriba. Nosotros aprovechamos el azúcar cuando está guardada. Entonces, para nuestra energía, pues solo la jalamos de aquí, y eso es lo que nos brinda la energía. ¿Estamos claros? Pero si no la tengo almacenada, la tengo circulando, yo no la voy a poder utilizar. Por el contrario, la voy a orinar. Esa es la razón, se llama glucosuria, y es presencia de azúcar en la orina. Y no la estoy utilizando. Y si no la estoy utilizando, ¿de dónde estoy consiguiendo mi energía? De la que ya tenía guardada. ¿Me expliqué o no? La que tengo circulando no la uso, la orina. Pero ¿de dónde estoy sacando mi energía? De la que ya tenía guardada. No es extraño, ustedes lo van a ver. El motivo de consulta, ¿cuál es? Miren, en un mes he perdido 30 libras. ¿De dónde? ¿Por qué? No hay que ser Einstein. Uno primero quiere decir, hágase una glucosa, porque por ahí va la explicación. Hay otro, pues, el helicobacter pylori, que también baja de peso a una velocidad muy grande. Pero, ¿por qué se
estoy sacando la que tenía almacenada. Y uno que era bien gordo, ahora parece un monte de espagueti, como delgado que está. Es lo que le pasó, que está agarrando la que tenía. Entonces, bien, la osa la fue eliminando. Desde luego que si mi nivel de glucosa anda por 600, estoy en coma. Eso ya lo van a ver, que yo no puedo hacer diabetes, solo para darles una idea, por lo menos de qué es lo que hacen los humanos. Bien, pasemos a las células delta. Estas que producen una hormona que se llama somatostatina. Si uno no quiere decir hormona del crecimiento, ¿qué palabra usa? Somatotropina. Por eso se llama acá. Esta es la hormona que inhibe la liberación de hormona del crecimiento. La somatostatina producida allí en la célula delta. ¿Está muy claro? Por eso son tan pocas células, porque su acción contra el hormona del crecimiento pues es algo moderado, no tenemos mayor problema, estamos dejando a producir hormona del crecimiento, por ahí vamos a ir bien. En las tales células F producen el factor F, pero hasta ahorita nadie sabe cuál es la función del factor F. El factor F se llama de las células F y todavía no sabemos. Está muy claro. Fíjense bien acá. Cuando se produjo glucagón, se bajó el nivel de azúcar. Bueno, ahí se produjo. Y una vez fue así que el hígado produzca glucógeno y la sacó, dejó de producirse glucagón. Lo mismo con la insulina. ¿Cuándo se produjo? Cuando subió el nivel de azúcar. Una vez regresó a los valores normales, se inhibió la producción de insulina. Y la somatostatina funciona igual. ¿Por qué menciono todo esto? Ese sería un control de inhibición por retroalimentación, ¿no es así? Como la grande del organismo glanda, inhibición por retroalimentación, donde ya se subió o bajó y lo pusimos normal, ya no se produce claro. Aquí, en el islote de la vega, es donde tenemos el mejor ejemplo de lo que se llama el control parácrino de las hormonas o el control lateral. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí en el islote, que las mismas células alfa controlan a las beta, las delta, la alfa, la beta o la delta, todas se controlan entre sí. Por eso como están a la par, entonces este le dice inhibe, produce, pinta, pero otra le viene así, que las mismas, la insulina le dice no produzca somatostatina no produzca glucagón. Ese es un control parácrino. Que como lo logran, entre todas estas células hay un mioméstico nexo. Y entonces la información pues prácticamente fluye entre todas las células. Eso es a lo que se llama el control parácrino de las células que tenemos. El mejor ejemplo aquí es los islotes del área. ¿Sí? Me expliqué. También en estos islotes de la línea se ha visto que hay terminaciones nerviosas que están directamente relacionadas con un tipo celular. Esto haría que en momentos de estrés, pues se produjera, si tenemos una estimulación simpática, que es el sistema nervioso autónomo, pues en algún momento podría tocar, digamos, a las células que producen glucagón y decirles, produzcan un poquito para ir a sacar azúcar porque estoy en una situación de alarma. Esa es una posibilidad que también exista, pues, un control nervioso sobre la secreción de estas células. ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos bien? Sí, estamos todos. ¿Qué pasó sin el lote de lana que hay? Sí. Bueno, miremos otra glándula.
La otra glándula que vamos a platicar hoy también es una glándula pequeña que se llama la glándula pineal. Esta es una glándula relativamente pequeña, no mide ni 1 centímetro, es una glándula pequeña que está enclavada, con tocas enclavada, está prendida del techo del tercer ventrículo. Si se acuerdan, eso lo mencionamos con Nicole, el tercer ventrículo, el techo del tercer ventrículo es el tubo cinellum, ahí está prendida la tal glándula pineal, que tiene más o menos una forma como de pina, pero de esas que se caen de los pinos, que para Navidad les echan spray en las pinas, así como esa es la idea de llamar a esta glándula pineal. Si usted no quiere decir glándula pineal, pues también puede decir epífisis, pues, es la otra manera de llamar. En esta glándula pineal tenemos un montón de células secretoras. Fíjense que esta es parte del sistema nervioso. Si está enclavada en el techo del tercer ventrículo, es parte del sistema nervioso. Aquí metido. Pero cuando uno está en un corte y logra ver, ve que es una diferencia. Aquí tenía todas las neuronas, y de repente encontramos un montón de células un poco diferentes, que en general se les identifica como pinealocitos. O sea, son las células que componen la pineal, los tales pinealocitos. ¿Estamos claros en esto? Existen otras células acá, que son las células de sostén. Como es parte del sistema nervioso, tiene que tener células de sostén. Entonces, aquí las vemos. No podemos quedar en decir que son células de sostén en esta parte de la glándula y que estructuralmente se parecen a los astrocitos. Hasta ahí podríamos quedar. Pero puede ser que en el texto o en algún otro a estas células de sostén las identifiquen como células principales. Eso es para que les quede claro. Si solo dice que hay células de sostén, pues está muy bien. Que se parecen a los astrocitos, lo cual es cierto, se parecen, pues hasta ahí está. Pero si alguno le quiere dar un nombre a estas células de sostén, se las identifica como células principales. Entonces, a veces dicen, en la pineal hay 2 tipos de células, los pinealocitos más las células principales. Sepan, esas células principales son las células de sostén. ¿Estamos claros en eso? ¿Qué producen los dobles pinealocitos? Una hormona que se llama melatonina. Esa es la que producen los tales pinealocitos. Melatonina. Esta tiene una función bien definida y la otra no tan bien definida. ¿Quién produce la melatonina? Los pinealocitos. ¿Estamos claros? ¿Qué es la función de la melatonina? Esa está bien, pero bien documentada. Es una acción sobre las células gonadotróficas de la hipófisis. O sea, inhibe la liberación de hormonas gonadotróficas en las células gonadotróficas de la hipófisis. Esa es la función que está muy bien documentada. ¿Qué ganamos con esto? Que no se produzca lo que se llama pubertad precoz, sino que por el contrario se vaya de alguna medida espaciando. Nadie empieza a menstruar a los 5 años. ¿Estamos claros? Hay que esperar un tiempo. Aquí, ya vamos a ver por qué. Aquí, en el trópico, la menarquea más o menos se presenta a los 11 o 12 años.
Pero en otros lugares la menarquia se presenta a los 15 y 16 años. ¿Estamos claros? Aquí nosotros, alguien tiene 16 años y no ha menstruado, ya estamos pensando en enfermedades genéticas, el síndrome de Turner y otras cosas, porque no es lo usual. En otras áreas, como en los países nórdicos, eso es lo usual, que la menstruación se produzca o se presente más o menos a los 16 años. Entonces, la primera función de la melatonina es esa. ¿Por qué tiene esa función? La melatonina solo se produce en periodo de oscuridad. En el día, durante el día, no se produce, solo en la noche. ¿Verdad? Se produce, es decir, en periodos en que no hay exposición a la luz solar, es así. Entonces, pide una explicación. ¿Por qué en los países nórdicos es la menarquia más tardar? Porque tienen muchísimos días oscuros, ¿ya? Muchísimos días, pasan meses sin sol, de tal manera de que eso es la explicación para el retardo. El trópico, aquí tenemos sol para regalar. Entonces, por eso la menarquia se produce mucho más antes. Sí, estamos claros. Esta función de la melatonina es la mejor documentada. La otra función. Entonces, si quiere que ponemos antigonadotrópica para darle nombre a lo que está haciendo. Esta otra tiene que ver con lo que se llama ciclos circadianos. El ciclo circadiano es algo que dura 24 horas y es el sueño y la vigilia. Entonces dura 24 horas, hay un periodo de estar en alerta y un periodo de sueño. ¿Sí estamos claros? ¿O no? ¿Sí? A eso se llama ciclo circadiano. Bueno, se piensa que la melatonina es responsable de mantener el ciclo circadiano, o sea, que mantengamos lo que se llama el reloj biológico, pues estar despiertos y dormir, estar despiertos y dormir, estar despiertos y dormir. Eso es. ¿Por qué se sabe que eso puede hacer? Porque pacientes que padecen de insomnio, entonces se les ha dado extractos de melatonina y han logrado regular el sueño. Ya están despiertos, están dormidos. Entonces se piensa que tiene una acción sobre estos ciclos circadianos. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Hay problemas con la secreción de melatonina en alguna cosa? Sí, por ejemplo, en los que trabajan al revés. Todos trabajan de día y duermen de noche. Hay algunos que hacen al revés, trabajan de noche y duermen de día. ¿Sí? Claro, dependiendo de la actividad que realicen. Entonces, eso hace un cambio en el reloj. Entonces, también hay un cambio en cuanto a la secreción de melatonina. ¿Sí estamos claros en este asunto? Y para terminar este punto, eso no les voy a decir la respuesta, pero se las voy a dejar para el examen. ¿Qué pasa con los ciegos? Para el examen, está bueno. ¿Ok? Hasta aquí llegamos hoy.